vamos a realizar un ejercicio para relajar las tensiones en el suelo pélvico. Muy sencillo, pero a la vez muy importante. Este ejercicio lo haremos en combinación con una meditación guiada, para hacer más profundo su efecto, sanando las memorias dolorosas que nos han llevado a generar esas tensiones. Vamos a conectar con esa energía tan esencial, tan vital, con raíces que alcanzan tan profundo, tu energía sexual. A través de ella has vivido la conexión más íntima y plena con otras personas. Te ha proporcionado tanto placer y satisfacción. Ha dotado tu vida de tanto sentido y significado, pero a la vez te ha traído tanta frustración y dolor en otros momentos. Por el hecho de vivir en esta sociedad represiva que ha desviado la sexualidad de su inocencia natural. Nuestra energía sexual está asociada a emociones muy antiguas y poderosas. La mayoría de nosotros sentimos hacia ella una mezcla de deseo y temor en diferentes grados, según la experiencia de vida personal de cada uno. Incluso quienes creemos tener una sexualidad sana y una actitud abierta ante ella, tenemos un grado de bloqueo psicológico y físico que nos impide experimentar el placer sexual de manera plena. Simplemente no somos conscientes de ello, porque no hemos conocido otra cosa. En la meditación vamos a conectar con las memorias y emociones más antiguas asociadas a tu sexualidad. Vas a liberarte de todos esos patrones que te han traído sufrimiento y vas a soltar las tensiones en tu cuerpo que han surgido para protegerte de él, acorazándote e impidiéndote abrirte a la sensibilidad y al placer. Vas a reprogramar tu mente para desarrollar relaciones amorosas más sanas, acordes con el momento evolutivo en el que ahora te encuentras y acordes con esa sexualidad natural y plena que permanece latente en tu interior, esperando para desplegarse en el momento en que tú lo decidas. Este es también el camino para superar las disfunciones sexuales que puedas tener y también abrirás la puerta a esos estados de éxtasis y orgasmos expandidos que, tal y como nos dicen las tradiciones de sexualidad taoísta y tántrica, son los propios de esa sexualidad natural de la que nos hemos desviado. Así que si quieres seguir explorando tu potencial sexual aún más allá, las posibilidades son ilimitadas. En otro vídeo he descrito esas experiencias de placer sexual superior hacia las que la sexualidad taoísta y tántrica nos guían. Te dejo un enlace a ese vídeo en la pantalla y en la descripción. Ahora, para comenzar, vamos a hacer un primer ejercicio que te ayudará a tomar conciencia de las corazas musculares en tu suelo pélvico, especialmente el músculo pubococcígeo o músculo PC. Tomar conciencia de ellas e ir disolviéndolas. La importancia de este músculo y nuestra capacidad de fortalecerlo y relajarlo es clave en nuestra sexualidad. Por esa razón, este ejercicio es recomendado en sus libros por el reconocido maestro taoísta Mantak Chia, que nos habla de un suelo pélvico sin bloqueos musculares como una de las bases esenciales para poder beneficiarnos de prácticas más avanzadas de la sexualidad taoísta. El suelo pélvico es uno de los lugares de nuestro cuerpo donde más tensión acumulamos, como resultado de nuestra represión sexual y memorias sexuales dolorosas.
En otro vídeo también he hablado sobre cómo construimos esas corazas y sus consecuencias en la salud y disfunciones sexuales. Te dejo también el enlace en la pantalla y en la descripción. En primer lugar, para realizar este ejercicio es necesario tener la vejiga vacía. Si no la has vaciado, puedes hacerlo ahora, antes de seguir escuchando. Es importante para poder tener la zona pélvica relajada mientras se realiza el ejercicio. Inspira profundo y siente cómo tu respiración se dirige a tu suelo pélvico. Al hacerlo, contrae ligeramente tu músculo PC. Para ello, haz el mismo movimiento que realizarías para cortar el flujo de la orina. Si tienes dificultades para localizar el músculo PC, aquí tienes también el enlace a otro vídeo, donde te hablo de él y te enseño otros ejercicios para aprender a localizarlo. Al realizar esta contracción suave, siente como si tiraras del músculo hacia arriba. Después, al expirar, suéltalo, empujando hacia abajo, manteniendo todo el cuerpo relajado. Te voy a acompañar mientras realizas 5 repeticiones más, manteniendo 4 segundos la inspiración y otros 4 la expiración. Inspira, 1, 2, 3, expira, 1, 2, 3, 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 inspira, 1, 2, 3, expira, 1, 2, 3. Ahora, al relajarlo, no empujes activamente hacia afuera. Simplemente deja que se ensanche y relaje. Vamos a hacer otras 5 repeticiones de esta manera. Y también, a la vez que expiras y relajas, siente como el aire que habías dirigido a tu suelo pélvico en la inspiración es ahora expulsado hacia abajo, soltando toda la tensión y negatividad de tu cuerpo. En cada repetición concéntrate para soltar el músculo aún más. Descubrirás que donde parecía no quedar nada de tensión, aún es posible ir más allá en la relajación. Inspira, 1, 2, 3, expira, 1, 2, 3, 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 inspira, 1, 2, 3, expira, 1, 2, 3. Para alcanzar un nivel mayor de relajación, vamos a hacerlo una última vez, pero ahora con un ritmo de respiración más lento. En vez de mantener cada inspiración y expiración durante 4 segundos, vamos a mantenerlas 6 segundos. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5, expira, 1, 2, 3, 4, 5, inspira, 1, 2, 3, 4, 5, expira, 1, 2,
4, 5, expira. 1, 2, 3, 4, 5, inspira. 1, 2, 3, 4, 5, expira. 1, 2, 3, 4, 5, inspira. 1, 2, 3, 4, 5, expira. 1, 2, 3, 4, 5. Es importante que te acostumbres a prestar atención a tu suelo pélvico a lo largo del día, ahora que te has familiarizado con la sensación de contraerlo y relajarlo. Es muy común mantener una tensión constante sin que seamos conscientes, algo que también es muy frecuente con los músculos abdominales. Al hacer este ejercicio, habrás tomado conciencia del grado de tensión que pudiera haber en tu suelo pélvico y tu capacidad para relajarlo. Ahora vamos a hacer la meditación guiada. Después de terminarla, te invito a que vuelvas a este punto del vídeo para volver a realizar el ejercicio. Podrás comparar cómo han cambiado tus sensaciones y ese grado de relajación. Antes de hacer la meditación, te sugiero que te suscribas a mi canal si estás interesado en más vídeos dirigidos a desarrollar el máximo potencial de nuestra sexualidad, en su dimensión de placer físico, salud y desarrollo espiritual, así como en adentrarte en las tradiciones de sexualidad sagrada, como la tántrica y la taoísta. Para hacer la meditación, haz clic en el enlace que aparece en la pantalla y que te pondré también en la descripción. Espero que la disfrutes.